Se dice que en la guerra nadie gana. Pero, ¿y si te dijera que, mientras un país sangra, otro factura? Que mientras una ciudad es evacuada, los pedidos de ciertas empresas suben como un cohete. Que mientras tú y yo vemos titulares, hay tableros con cifras verdes y sonrisas discretas. La pregunta incómoda es esta: ¿es la guerra el mejor negocio que existe? En los últimos años la lista de conflictos parece infinita. Y aunque moralmente todos pierden, vidas, hogares, futuro, económicamente algunos sí ganan. No es conspiración, es contabilidad. Contratos de defensa, materias primas, logística, reconstrucción, deuda pública, seguros, consultorías, tecnología dual. La guerra es un terremoto y, detrás del sismo, hay industrias que venden refuerzos y luego venden la reconstrucción. ¿Quién paga? Contribuyentes, ahorradores vía inflación, compradores de deuda pública, controdoncia. ¿Quién cobra? Contratistas militares, exportadores de energía y minerales, navieras, fabricantes de chips, ciberseguridad, e incluso países lejos del frente que aprovechan la demanda. La tesis es clara: humana y éticamente la guerra es una catástrofe. Económicamente, genera flujos gigantes y reasigna riqueza. No porque sea buena, sino porque crea una demanda urgente, inelástica y sostenida: munición, combustible, repuestos, transporte, comunicaciones. Y cuando el frente calla, llega la reconstrucción. Cemento, acero, puentes, hospitales. Otra ola de gasto. Otro negocio. No vamos a glorificar nada. Vamos a entender. Si dominas la lógica, quién financia, quién produce, quién intermedia, verás el patrón repetirse de 1914 a 1945 y de 2014 a hoy. Hay gobiernos que se endeudan, bancos que colocan, empresas que entregan, familias que esperan. Entre la pólvora y el papel, la contabilidad nunca se detiene. Empecemos por los costos visibles e invisibles. ¿Y por qué, aún con la factura en la mano, el mundo sigue financiando guerras? La guerra es una máquina de quemar recursos: dinero, tiempo, talento y materiales. Lo visible golpea primero: muertos, heridos, desplazados, ciudades destruidas. Lo invisible se acumula como deuda: años de educación perdidos, productividad que nunca existirá, salud mental quebrada, migraciones forzadas. Y el costo de oportunidad: cada dólar que va al frente no va a hospitales, escuelas, ciencia o infraestructura civil. ¿Cómo se paga? Con 4 vías clásicas. Impuestos. Subes tasas o creas nuevos gravámenes, rápido pero impopular. Deuda. Emites bonos de guerra. Los compran ciudadanos, bancos y fondos extranjeros, pateando el pago al futuro con intereses. Emisión e inflación. Financias vía Banco Central. Ahorras explicaciones hoy y pagas con pérdida de poder adquisitivo mañana. Y tributación forzada en especie. Requisas grano, combustible, metales, tiempo de trabajo. Barato en contabilidad, carísimo en cohesión social. La economía de guerra reorganiza todo: racionamiento, controles de precios, asignación central de insumos, reconversión industrial. Una fábrica de autos hace camiones militares. Una textil cose uniformes. Una química produce explosivos. El gasto en defensa trepa como porcentaje del PIB. Lo civil se congela. El ciclo se repite: choque y compras urgentes, estancamiento con reposición y mantenimiento, posconflicto con reconstrucción. En cada fase ganan actores distintos: primero armas y combustible, después repuestos, sanidad y comunicaciones, al final constructoras, acereras, cemento y maquinaria pesada. La guerra redibuja cadenas globales: sube la energía, se encarecen fertilizantes, faltan chips. Países alejados del frente pueden salir mejor parados y exportan justo lo que falta. Otros quedan estrangulados por bloqueos, sanciones o dependencia de importaciones críticas.
¿Y por qué se sigue financiando? Porque la defensa no es opcional cuando el enemigo toca la puerta, porque la política piensa en el corto plazo, y porque existe un ecosistema listo para responder. Bancos que colocan bonos, aseguradoras, contratistas, consultores y lobbies. La máquina está montada desde hace un siglo. Cuando suenan los tambores, solo hay que apretar Play Quintis y Diagisentona. Bis Capelpo, Ropis. En 1871, los estados alemanes se unifican bajo Prusia. Nace el Segundo Imperio Alemán, y con él, un nuevo equilibrio de poder que en realidad es ningún equilibrio. Alemania es joven, ambiciosa y aprovecha la Segunda Revolución Industrial como nadie. Acero, química, motores, ciencia aplicada al músculo productivo. Empieza la paz armada. No hay guerra abierta, pero todos se arman. Francia sueña con revancha tras 1870. Reino Unido mira el mar y ve a alguien pisándole los talones. Rusia es gigante pero lento. Austria-Hungría es grande pero quebradizo. El Imperio Otomano se deshilacha. Nadie confía en nadie. El acero es poder. Rieles, cañones, barcos, conto. La población es poder. Batallones y fábricas. Alemania acelera en ambos fondos. El Reino Unido mantiene el trono marítimo, pero Alemania lanza un desafío directo. La carrera naval de los dreadnoughts, monstruos de acero que devoran carbón y presupuestos. Como nadie puede con todos, nacen bloques. La Triple Alianza, Alemania, Austria, Hungría, Italia, y la Triple Entente, Reino Unido, Francia, Rusia. El tablero parece estable, hasta que recuerdas que está lleno de pólvora. Los Balcanes son la mecha. Nacionalismos que chocan, imperios rígidos, nuevas naciones que exigen sitio. Mientras los diplomáticos posan, los estados mayores diseñan planes cronometrados. Alemania apuesta por un golpe relámpago a Francia pasando por Bélgica. Francia planea ofensivas para recuperar Alsacia-Lorena. Rusia confía en movilizar masas. Todos creen en la velocidad y en el papel. Nadie imagina el barro perpetuo de las trincheras. La prosperidad previa engaña. Comercio global en auge. Ferrocarriles uniendo Europa. Ciencia en expansión. Muchos piensan que eso hará la guerra, improbable o corta paciente. Partienteia, y mesetante son idiolo corta puntuncia. La realidad de 1914 demostrará lo contrario. Cuanto más industrial eres, más capaz eres de hacer la guerra, y de alargarla. El preludio de 1914 es un manual de cómo se arma un desastre. Capacidad industrial para producir y reponer armas. Demografía para llenar fábricas y frentes. Nacionalismo para convencerse de que, esta vez sí. Alianzas rígidas que convierten un incidente en efecto dominó. Y planes sin plan B. La chispa será Sarajevo. Pero el incendio se escribió antes, en telegramas, presupuestos y altos hornos. Cuando la mecha se encienda, la economía entera, no solo los ejércitos, entrará en guerra. Ahí veremos, con números, quién pagó, quién cobró y quién creyó que todo sería cuestión de semanas. Cuando estalla la Gran Guerra, los ejércitos entran al campo y las economías a la fábrica. Los gobiernos descubren que la contabilidad es un frente de batalla. Si no hay dinero, no hay munición. Si no hay carbón, no hay acero. Si no hay barcos, no hay trigo. Muy pronto queda claro que la victoria también depende de la capacidad de recaudar, de endeudarse y de reconvertir industrias enteras. Del lado aliado, Reino Unido asume un rol que va más allá de lo militar. Se vuelve el banquero del bando. Recauda, intermedia y avala créditos en los mercados internacionales para sí mismo, para Francia, para Rusia y, más tarde, para Italia. El flujo es tan grande que Londres termina pidiendo dinero en Nueva York y Chicago para pagar a proveedores estadounidenses. Dependencia en cadena. Y un punto. Vende insumos y, al mismo tiempo, financia a quien se los compra. La guerra que iba a durar semanas se vuelve una máquina permanente de gasto. Los presupuestos de defensa se disparan como porcentaje del PIB,
y absorben casi todo el gasto público. Con impuestos ya al límite, la opción es emitir deuda de guerra y, en muchos casos, dinero. La inflación asoma y el racionamiento se institucionaliza. Pan, carbón, gasolina, telas, punto cuenco. Las economías se militarizan. Controles de precios, priorización de industrias, horarios extendidos, incorporación masiva de mujeres a fábricas y servicios esenciales. Diso, consonan, asunto, dafu, da. Ya le carga las fábricas. El lema tácito es simple. Cada tornillo que no va al frente es un día más de desgaste. Alemania, bloqueada por mar, ensaya otra fórmula: autosuficiencia forzada. Produce su propia munición, exprime regiones ocupadas, mineral, carbón, granos, traslada mano de obra y aplica controles severos sobre su economía. Para financiar, recurre a préstamos internos y emisión. Al principio funciona, después llegan la escasez y el mercado negro. Más tarde, la inflación. Sin acceso amplio a importaciones, cada pérdida de material es más costosa de reponer. Y aún así, el aparato industrial alemán sostiene el esfuerzo bélico durante años, a costa de un agotamiento profundo. En ambos bandos se impone la guerra de desgaste, trincheras que trituran hombres y material, frentes navales que ahogan comercio, líneas de suministro que no pueden romperse ni un día. El coste humano es brutal, el económico, acumulativo. Cuando el conflicto termina, los aliados han movilizado decenas de millones de soldados y quemado fortunas nacionales. Las potencias centrales, exhaustas, han financiado el final con inflación y deuda. El balance no deja dudas. La guerra moderna no se gana solo con coraje ni con genio táctico, sino con acero, carbón, trigo, crédito y tiempo. Y todos esos insumos tienen un precio que se seguirá pagando en la posguerra. La paz no llega gratis. El Tratado de Versalles impone a Alemania reparaciones, pérdidas territoriales, límites militares y la cesión de activos estratégicos. No es solo humillación simbólica, es una soga financiera y productiva. Economistas como Keynes advierten que asfixiar al vencido desorganizará a Europa, destruirá capacidades industriales y sembrará resentimiento. Acertarán. Alemania, con su economía dañada y su comercio restringido, intenta mantenerse a flote con impuestos, deuda y emisión. Cuando no logra cumplir pagos, llegan represalias. La ocupación de una región industrial clave, paros, sabotajes, caída de producción. Con menos bienes y más papel moneda, la inflación se vuelve hiperinflación. Los ahorros desaparecen, los salarios no alcanzan ni por horas, los precios cambian 2 veces al día. La confianza. El pegamento invisible de una economía se rompe. Mientras tanto, los vencedores también cuentan sus números. Reino Unido y Francia arrastran deudas gigantes con Estados Unidos. Quieren cobrarse con las reparaciones alemanas antes de pagar a Washington. Rusia, transformada en Unión Soviética, repudia sus deudas del imperio zarista. Ponte. La telaraña de obligaciones se enreda, los calendarios no cierran, la política presiona, las monedas se desancoran. Para proteger industrias internas y recaudar, Europa levanta barreras arancelarias. Nuevas fronteras crean nuevas aduanas, donde antes había cadenas integradas de producción, ahora hay papeles, tasas y esperas. Una fábrica queda de un lado, su mina del otro. Se multiplican las monedas y con ellas, la volatilidad. El resultado es una década de ajustes, experimentos monetarios y planes de estabilización que alivian, pero no curan. Los años locos traen crecimiento en algunos países y fragilidad en otros. Luego, el crack del 29 y la Gran Depresión golpean comercio, empleo y bancos. En ese caldo, los discursos simplistas ofrecen culpables y promesas de orden. Alemania rearma en secreto, reorienta su economía al esfuerzo militar y reconstruye su base industrial. Japón
dependiente de materias primas, mira hacia afuera. Italia busca grandeza sin músculo productivo para sostenerla. Versalles no fue el final, fue prólogo. La factura de la paz mal diseñada y de la coordinación fallida crea las condiciones para que, menos de una generación después, Europa y el mundo vuelvan a arder. La lección es amarga. Desorganizar la economía del vencido puede ganar el día y perder la década. En la década previa a 1939, las potencias del eje afilan sus herramientas. Japón se industrializa aceleradamente y construye una marina formidable, pero se vuelve dependiente de hierro, petróleo y caucho. Italia, con ambición imperial, carece de maquinaria moderna y divisas suficientes. Entra a la guerra sin tanques adecuados, radares ni logística robusta. Alemania, pese a límites formales, rearma a velocidad. Invierte un porcentaje enorme del gasto público en armamento. Reconstruye su industria pesada. Entrena mandos y planifica una guerra corta, apoyada en velocidad, sorpresa y concentración. Al inicio funciona. Polonia, Francia, Países Bajos, Noruega, expansión que, además de victorias, entrega recursos, fábricas, minas, puertos y divisas. La guerra total reorganiza economías a una escala sin precedentes. El eje intenta convertir territorios ocupados en una máquina que alimente su industria. Carbón de aquí, acero de allá, petróleo de más allá. Pero integrar sistemas productivos bajo ocupación, con resistencias, sabotajes y transporte limitado, es más difícil de lo que luce en un mapa. Del lado aliado, Reino Unido resiste y se convierte en plataforma logística y tecnológica. La Unión Soviética desmonta fábricas completas y las traslada más allá de los Urales. Sacrificando presente para asegurar futuro, Estados Unidos entra con una capacidad industrial y agrícola colosal, y la transforma. Automotrices que ahora fabrican tanques y bombarderos, astilleros que lanzan barcos. La consigna es arsenal de la democracia, volumen, estandarización, mantenimiento y reemplazo. La guerra tiene dos ritmos. De 1939 a 1941, la combinación de sorpresa, doctrina y concentración da al eje ventajas tácticas. De 1942 en adelante, el tamaño económico de los aliados empieza a pesar. El aire y el mar se vuelven corredores de logística. Quien protege los convoyes y domina los cielos, asegura combustible, munición, repuestos y hombres. La capacidad de absorber pérdidas y reponer material define el giro del conflicto. Pont. Las cifras macro lo reflejan. Porcentajes crecientes del PIB dedicados al esfuerzo bélico, plena ocupación laboral, racionamiento extendido, investigación aplicada acelerada. La ciencia abandona el laboratorio y entra a la línea de producción. Radar, penicilina, motores más eficientes, criptografía, materiales ligeros. Económicamente, la guerra favorece a quien puede sostener una curva de aprendizaje industrial más tiempo, producir más cada mes, a menor costo unitario, con calidad suficiente y logística confiable. Ahí está la ventaja aliada. Alemania, pese a reorganizar su producción, queda atrapada entre el frente oriental, los bombardeos estratégicos y la escasez crónica de petróleo. Japón, estrangulado por el mar, pierde capacidad de reemplazo. Italia colapsa bajo su propia falta de base industrial. Monto el suquia. La vendere y un topume. De beso comprado no cosales. Abrazo. Industrial. La salida llega con una mezcla de superioridad material y agotamiento del eje. Y, al final, con un salto tecnológico que abrirá otra era, la guerra demuestra que la frontera entre economía, ciencia y estrategia es inexistente. No conservo mi parte basarme al emoción agonizando su vera o ella crea corcoraseada al corte con un tonto. Detrás de cada mapa con flechas hay hojas de cálculo, hojas de pedido y hojas de salario. La Segunda Guerra Mundial no solo decide fronteras, redefine cómo se organizan las economías cuando todo, literalmente todo, se pone al servicio de un objetivo.
En 1945 la guerra termina con un salto tecnológico que cambia las reglas del planeta: la bomba atómica. El proyecto Manhattan comprime años de ciencia en meses de ingeniería aplicada, moviliza a cientos de miles de personas y consume recursos colosales para producir dos artefactos capaces de borrar ciudades. Hiroshima y Nagasaki no solo marcan el fin de la Segunda Guerra Mundial, inauguran una lógica estratégica nueva: la disuasión. A partir de entonces, la seguridad de las potencias se mide menos por el control de un territorio, y más por la capacidad de destruir al adversario, y, por extensión, a sí mismo. Es la paradoja del equilibrio del terror: armas tan devastadoras que su mejor uso es no usarlas jamás. La Guerra Fría transforma industrias y presupuestos. La investigación pasa del laboratorio universitario a complejos industriales estatales: reactores, misiles balísticos, submarinos nucleares, radares, satélites, criptografía, informática. Cada avance civil, materiales, electrónica, comunicaciones, nace o se acelera bajo un objetivo militar. Surge un ciclo: tensión geopolítica, inversión masiva en I+D, nuevos sistemas de armas, más tensión. Ese círculo virtuoso para ingenieros y contratistas es, al mismo tiempo, un círculo vicioso para las finanzas públicas. Cada dólar asignado a disuasión no va a escuelas u hospitales. Con el tiempo, los arsenales crecen, se negocian tratados, se reducen cabezas y se modernizan vectores. La lógica persiste: el seguro contra lo impensable cuesta carísimo y nunca se cobra. Sin embargo, la tecnología derrama: energía nuclear civil, GPS, Internet, compuestos ligeros, turbinas más eficientes. La economía de la guerra empuja fronteras tecnológicas que luego se vuelven mercado. El dilema es inevitable: ¿cuánto progreso aceptamos financiar vía defensa y a qué precio humano y fiscal? La era atómica demuestra que la superioridad militar es, en gran medida, superioridad científica organizada, y que la factura la paga la sociedad completa, incluso en tiempos de paz. México inicia la Segunda Guerra Mundial en neutralidad prudente, pero la geopolítica y los agravios lo empujan. El hundimiento de petroleros mexicanos por submarinos del Eje deja claro que la guerra ya tocó la puerta. ¡Pum! La relación con Estados Unidos, tensa tras la expropiación petrolera, se reconfigura con pragmatismo. Washington necesita recursos y mano de obra. México necesita mercados, crédito y estabilidad cambiaria. Nacen acuerdos concretos. El programa Bracero mueve a cientos de miles de trabajadores al campo y la industria estadounidense, sostiene cosechas y fábricas, envía remesas y teje vínculos productivos. A la par, México exporta petróleo y materias primas estratégicas, y recibe financiamiento y apoyo para estabilizar su moneda. La economía interna se reorganiza por escasez de importaciones. Donde antes se compraban bienes terminados, ahora hay que fabricarlos. Esa sustitución de importaciones impulsa una industria ligera nacional: textiles, alimentos procesados, calzado, insumos básicos. Con el tiempo se suman metalmecánica y química. Carreteras, ferrocarriles y puertos se modernizan. El mercado interno crece, la urbanización se acelera. La participación militar, símbolo y compromiso, existe. Pero el mayor aporte es económico y logístico. La lección es clara: incluso sin ser frente de batalla, la guerra redibuja incentivos y abre ventanas. Al cerrar el mundo, México aprende a producir más de lo que consumía, gana músculo industrial y diversifica su base productiva. Esa inercia sostendrá parte del crecimiento de posguerra. No es un camino gratis: hay cuellos de botella, inflación episódica, tensiones laborales. Pero el saldo estructural es una economía más integrada, con mayor capacidad manufacturera, y un Estado que, para bien y para mal, aprende a coordinar industria, crédito y comercio exterior en clave de seguridad económica. Si la guerra, nadie la gana en términos humanos, ¿por qué ciertos actores prosperan?
Porque existe un mercado gigantesco y relativamente predecible. Defensa. Entre puntos en casos en Usiriana. Defensa. Gobiernos compran no solo armas. Adquieren disponibilidad, mantenimiento, repuestos, entrenamiento, software, actualizaciones por décadas. Eso convierte a los grandes contratistas en proveedores sistémicos. En Estados Unidos destacan conglomerados que fabrican desde casas y misiles hasta satélites y sistemas de mando. En Europa, grupos con tradición aeronáutica y electrónica. En Asia, gigantes estatales con integración vertical. Cada contrato arrastra cadenas de valor. Metalurgia, chips, óptica, combustibles especiales, servicios logísticos. Teton. Tol, para, dentición canote, ad comsiusivet undurgeleade. El empleo es altamente calificado, los márgenes son estables y el cliente, el Estado, es el más solvente del mundo. A ese poder industrial se suma el poder político. Los lobbies de defensa, como otros sectores regulados, invierten en relaciones con legisladores, think tanks y opinión pública. Punto en público. Con tanta basta. Opinión pública, paz. Argumentan soberanía, seguridad de empleos locales y transferencia tecnológica. Pinto. Y en un mundo de amenazas reales, su discurso encuentra eco. El resultado es un gasto de defensa que, aun con ciclos, tiende a crecer o al menos a no caer de forma abrupta. Además, la innovación militar civiliza sus hallazgos, sensores, navegación, comunicaciones seguras, IA embarcada. Otra fuente de legitimidad. ¿Quién pierde? El contribuyente que financia cuentas crecientes, los sectores alternativos que no reciben esos recursos, y, sobre todo, las víctimas de cada conflicto, que pagan con vidas y desplazamientos lo que las empresas registran como ventas. También pierde la coordinación global. Mientras sube el gasto, disminuye el espacio político para acuerdos de control de armamentos. En paralelo, la industria se sofistica. Guerra electrónica, ciberdefensa, enjambres de drones, munición inteligente, defensa antimisiles. Cada nueva capa promete neutralizar la anterior y, de paso, abrir mercados de reemplazo. La conclusión incómoda es doble. Primero, la economía de la guerra se ha vuelto una economía de la preparación para la guerra. Un flujo continuo de inversión que no necesita conflicto abierto para existir. Segundo, la pregunta relevante ya no es si gastar o no gastar, sino cómo gobernar ese gasto para que refuerce la disuasión sin capturar el presupuesto público ni colonizar la política exterior. Porque sí, hay quien gana contablemente. Pero el balance social solo cierra cuando la seguridad comprada se traduce en paz real y en capacidad de financiar lo que también nos hace fuertes: salud, educación, ciencia y oportunidades. Tras décadas de dividendo de paz, el péndulo volvió. Más de 100 países han incrementado su gasto militar en los últimos años, empujados por guerras activas, rivalidades regionales y desconfianza estratégica. Los presupuestos de defensa de las grandes potencias vuelven a niveles no vistos en décadas, y en alianzas como la europea transatlántica se discute elevar metas comunes, mientras cada estado corre para reconstituir su base industrial militar. El foco ya no es solo más tanques, sino cadenas de suministro resilientes, munición en volumen, y sistemas de mando y control resistentes a ciberataques. La frontera tecnológica cambia el tablero. Drones baratos que saturan defensas, munición merodeadora, interceptores guiados por IA, guerra electrónica, constelaciones satelitales de baja órbita, misiles hipersónicos, defensa antimisiles multicapa. Cada nueva capacidad abre líneas enteras de producción y contratos de mantenimiento por décadas. El resultado económico es un flujo continuo de inversión pública que beneficia a clústeres aeroespaciales y electrónicos, y una presión fiscal que compite con salud, educación e infraestructura. La política, además,
Territorializa el gasto. Programas repartidos por distritos y regiones para asegurar votos y empleo cualificado. El dilema queda planteado. ¿Cuánta seguridad compramos y a qué costo de oportunidad? En un mundo más peligroso, la economía de la preparación se ha vuelto un estado casi permanente. En la contabilidad privada hay ganadores claros, fabricantes y contratistas con carteras previsibles, ecosistemas de pymes proveedoras, empleo de alto valor añadido, transferencia tecnológica que a veces derrama a lo civil. También hay ganancias geopolíticas, disuasión, estatus, palanca diplomática, Ponzi. Cocontea. Pero la contabilidad social cuenta otra historia. Contribuyentes que financian facturas crecientes, sectores postergados por el presupuesto, impactos ambientales, desplazamientos y la pérdida irreparable de vidas. El riesgo político es la captura. Lobbies que moldean agendas, puertas giratorias, narrativas que confunden interés nacional con interés empresarial. La respuesta no es ingenua. La defensa es un bien público, pero sí exige reglas. Transparencia contractual, evaluación de coste-eficacia, compras cooperativas que eviten duplicidades, auditorías de desempeño, límites a la influencia opaca y, sobre todo, una estrategia que subordine la industria a los fines de la seguridad, no al revés. La innovación dual, civil-militar, puede ser virtuosa si está bien gobernada, puede ser extractiva si coloniza recursos y decisiones. En última instancia, el objetivo de gastar en defensa es no tener que usarla. Cuando ese principio se olvida, el negocio sustituye a la política. A estas alturas, podemos admitir una verdad incómoda. En la guerra casi nadie gana, salvo quienes están estratégicamente posicionados para capturar valor. Fabricantes de armamento con contratos multianuales, consultoras que rediseñan ejércitos, firmas de reconstrucción que llegan tras el alto al fuego, y lobbies que aseguran presupuestos crecientes. Mientras tanto, los costos reales, vidas, salud mental, tejido productivo, medio ambiente, se socializan durante generaciones. Pero también hay otra lección. Las economías y los ciudadanos tienen agencia. La supervisión pública, la transparencia en contratos, las reglas de competencia, la profesionalización de compras gubernamentales y la presión informada sobre representantes puede reducir fugas, rentas injustificadas y captura regulatoria. La paz no vende titulares, pero sí rinde. Capital humano sano, innovación civil, infraestructuras productivas y confianza institucional sostienen crecimientos más estables que cualquier boom armamentista. Si entendemos quién se beneficia y cómo lo hace, dejamos de ser espectadores. Podemos exigir métricas claras de desempeño para cada dólar gastado, auditorías independientes, límites a puertas giratorias y evaluación costo-beneficio frente a alternativas civiles. La seguridad importa, la opacidad también. Si este análisis te aportó, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Cuéntame en comentarios. Profundizamos en el complejo militar industrial de IEE. En los lobbies de defensa en Europa, o en el impacto fiscal de aumentar el gasto al 3-5% del PIB. Deja tu like y comparte este video con alguien interesado en geopolítica y economía. Y ahora, mira el video recomendado aquí arriba sobre quién gana cuando los mercados caen. Te va a encantar.